Ha participado como instructor invitado en Winsec for Benin del 2006 al 2008. Ha participado en diferentes ejercicios militares, comandante de la Unidad Humanitaria de Rescate UHR, comandante del 2º Batallón de Infantería Aerotransportado, comandante del 1er Batallón de Fuerzas Especiales, comandante de la 120 Brigada de Infantería. Entre sus asignaciones destacan comandante de la Operación Libertad, comandante de la Operación Morazán, comandante de la Policía Militar del Orden Público y comandante de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional. Actualmente es el director de la Dirección de Organización, Operaciones, Adiestramiento y Manejo de Crisis de las Fuerzas Armadas de Honduras. Entre sus condecoraciones destacan medalla en conducta en bronce, plata y oro, cartas de encomio, diplomas de reconocimiento y agradecimiento, gafetes, felicitaciones y menciones. Bienvenido, general de brigada, don Gustavo Adolfo Paz Escalante, como conferencista en esta conferencia de Asuntos Civiles en Operaciones Interagenciales. Con ustedes, el señor director de Organización, Operaciones, Adiestramiento y Manejo de Crisis de las Fuerzas Armadas de Honduras, general de brigada, don Gustavo Adolfo Paz Escalante, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes a todos. Es un honor para mí estar frente a un selecto grupo de especialistas. Me siento muy contento de haber sido seleccionado para poder impartir una charla en este foro acerca de lo que es mi experiencia en Fusina. Yo miraba el título del tema, de la guía interagencial, pero más que todo mi presentación tiene que ver con la experiencia que tuvimos en Fusina en materia de planificación y algunas de las consideraciones y resultados que tuvimos en la Fuerza de Seguridad Interinstitucional. Algo muy importante que ha ocurrido en nuestro país y que sé de que todos los que estamos aquí vamos a aprender algo de lo que está ocurriendo en nuestro país con esta Fuerza de Seguridad Interinstitucional. Vamos a ver un video antes de comenzar. Ante los altos índices delincuenciales que se generan en el país por política de Estado y a iniciativa del señor Presidente Constitucional de la República y Comandante General de las Fuerzas Armadas, Juan Orlando Hernández Alvarado, para combatir de manera efectiva y haciendo uso de los recursos disponibles del Estado, decidió crear la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Fusina, que inició sus operaciones el 28 de enero del 2014 a través de la Operación Morazán. Fusina, entidad conjunta, cuyo objetivo principal es la articulación coordinada de los operadores de justicia para la consecuente realización de operaciones efectivas en contra del crimen organizado, atacando de manera directa los centros de gravedad, entre ellos la delincuencia común y organizada, también la corrupción y la impunidad como principales enemigos del desarrollo sostenido del país. Esta fuerza conjunta está integrada por las Fuerzas Armadas de Honduras, Policía Nacional, Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, Instituto Nacional de Migración y la Dirección de Inteligencia del Estado, cuyo esfuerzo es complementado con recursos humanos y logísticos de las demás secretarías de Estado. A la fecha, uno de los logros más importantes de Fusina, a través de la Operación Morazán, es haber articulado una fuerza capaz de hacer frente de forma directa a la delincuencia común y organizada, destacando dentro de sus principales logros lo siguiente. En el combate al narcotráfico durante el periodo se han decomisado
13.996 kilos de cocaína, 107.190 libras de marihuana, 320.317.976 lempiras. Se han inhabilitado 120 áreas clandestinas de aterrizaje. Se han destruido 9 narcolaboratorios. Se han decomisado 697 kilos de pasta para elaborar cocaína, 200 barriles de químicos para elaborar droga. Se han incautado y asegurado un aproximado de 1.256 bienes, así como también destaca la captura de 11 extraditables. En lo relacionado al tráfico de armas se han decomisado 6.698 armas de fuego, entre las que destacan fusiles AR-15, AK-47, M16, mini UCIs, fusiles lanzagranadas, granadas de fragmentación, explosivos y pistolas 9 milímetros, así como también el decomiso de 40.408 proyectiles de diverso calibre. En cuanto al combate a las bandas dedicadas al tráfico de personas, se han detenido 25.811 personas de diversas nacionalidades, los cuales han intentado ingresar de manera ilegal a nuestro territorio. Las operaciones de seguridad ciudadana llevadas a cabo en los 18 departamentos del país han permitido la captura de 28.923 personas por diversas faltas y delitos. De igual manera se han ejecutado 7.473 órdenes de captura y la desarticulación de 308 bandas delictivas de alto impacto. No cabe duda que el éxito de Fusina en cada una de sus operaciones se ha basado en que uno de los aspectos centrales ha sido la implementación del plan de fortalecimiento de valores morales y espirituales, que se ha llevado a cabo con el propósito de disminuir los altos índices de violencia que se generan por la degradación social. Todas estas acciones han permitido la disminución en el índice de homicidios por cada 100.000 habitantes en el país, tomando en consideración que en el 2011 Honduras tenía una tasa de 86 homicidios y en el año 2015 cerró con una tasa de 60 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo cual representa una disminución significativa para el país. Es importante destacar que la labor de Fusina es reconocida a nivel mundial. Esto se pudo constatar con la publicación que realizó recientemente la revista militar Diálogo. La Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Fusina se está fortaleciendo aún más, con experiencia, recurso humano y logístico, tecnología, lo cual garantiza resultados positivos en el combate a la delincuencia común y organizada en lo largo, mediano y corto plazo. Muy bien, este video más o menos refleja algo de lo que hemos hecho en la Fuerza de Seguridad Interinstitucional. Y no quiero pasar por alto esta lámina, que es muy importante para nosotros, los hondureños, y que siempre hemos considerado en nuestras Fuerzas Armadas y en las diferentes instituciones. Y en el caso de Fusina, le dimos mucha importancia, le hemos dado mucha importancia todavía, y creo que eso ha sido el éxito, más que todo por esto que está aquí. Si Jehová no protege la ciudad, en vano vela la guardia. Esto está escrito en un salmo de la Biblia. Y siempre he dicho que nosotros los seres humanos tenemos muchas capacidades, pero tenemos también limitaciones. Y hay un momento en que nuestras capacidades no pueden ir más allá de donde Dios ha dicho que lleguen esas capacidades. Y es por eso que en Fusina, en nuestras Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional y diferentes instituciones que componemos esta fuerza interinstitucional, hemos considerado a Dios. Y lo hablo con propiedad, y se les digo, si no hubiera sido con la ayuda de Dios, nosotros no hubiéramos tenido los resultados que hemos tenido. Aquí me acompaña el comisionado Vanegas, que era mi subcomandante cuando estábamos en Fusina. ¿Se puede poner de pie, Vanegas? El comisionado Vanegas es todavía el subcomandante de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional de la Fusina. Gracias, Vanegas. Y en estas instituciones que componemos esta fuerza,
hemos estado claros con esto y hemos inculcado los valores espirituales, los valores morales en nuestra fuerza para poder tener el éxito y lograr los objetivos deseados. Eso ha sido el éxito de Fusina. Y la honra y la gloria se la doy a Dios, se la damos a Dios, a Jehová de los ejércitos, porque ha estado con nosotros y sigue teniendo éxito por eso. Siguiente. Este es el contenido que tengo en esta presentación. Vamos a ver cuáles son las amenazas que tenemos, son amenazas comunes prácticamente en muchos de nuestros países, las consideraciones que se tomaron en la planificación, el proceso que seguimos, las instituciones que componemos Fusina, algunos resultados y algunas preguntas y respuestas que podemos hacerlas al final. Siguiente. Sabemos que el mundo está convulsionado. Allá en Asia, allá el terrorismo es lo que más predomina, en algunos países en Europa, pero en los países americanos, principalmente en los centroamericanos, los que más tenemos son amenazas que son comunes en los diferentes países centroamericanos y algunos países de América. El narcotráfico está en todas partes del mundo, terrorismo en todas partes del mundo, crimen organizado también. Entonces hay amenazas comunes y nos hemos estado preparando para esto. Siguiente. El cambio climático también, porque nosotros las Fuerzas Armadas y las diferentes instituciones del gobierno y otras que no son organizaciones no gubernamentales, también se ven involucradas cuando hay desastres naturales, fenómenos como el Niño, Niña y otra serie de fenómenos naturales que nos hacen planificar juntos, estar juntos con las diferentes instituciones para hacerle frente a la amenaza. Siguiente. Amenazas internas, podemos ver esto que está aquí, delincuencia común, lavado de activos, narcomenudeo, maras y pandillas, extorsiones, sicariato, trata de personas, tráfico de órganos, dentro de las amenazas internas. También tenemos amenazas externas, como cuál es tráfico de drogas, que nos afecta en todo el mundo, la droga ahí está. Tráfico de personas, tráfico de armas, terrorismo. Son algunas de las amenazas a las que nos enfrentamos, tanto internas como externas. Siguiente. Basado en estas amenazas, en lo que es la Fuerza de Seguridad Interinstitucional, se hizo un plan, que más adelante lo vamos a ver, un plan en el cual pues, se consideró que era necesario, el señor presidente de la República, recién había tomado había sido electo presidente, consideró de que dentro de sus políticas de seguridad estaba la creación de una Fuerza de Seguridad Interinstitucional, que todos como instituciones hiciéramos frente a esas amenazas. ¿Por qué? Porque antes la Policía Nacional actuaba por un lado, las Fuerzas Armadas por otro lado, la Corte Suprema también, el Ministerio Público no digamos. Entonces, el señor presidente dijo, vamos a hacer una operación de manera que estén involucradas las diferentes instituciones de operadores de justicia. Bien. Y se consideraron algunas cuestiones, algunas cosas. Siguiente. La unidad de esfuerzo. Les voy a decir, yo sé que algunos de los que estamos aquí hemos pasado por esto y no es fácil. No es fácil aunar esfuerzos, aún dentro de las mismas Fuerzas Armadas, cuando llevamos operaciones conjuntas, no es fácil para un comandante estar coordinando con las diferentes fuerzas, ya sea la Fuerza Aérea, la Fuerza Naval o el Ejército, y algunas agencias que son propias de las Fuerzas Armadas. No digamos cuando se van a involucrar otras agencias que no son parte de las Fuerzas Armadas o que no son parte de la Secretaría de Defensa. Entonces, todo esto se integró y era una consideración, fue una consideración. Integrar todo para que las operaciones salieran como realmente queríamos que salieran. Las fuerzas militares
También no pueden actuar solas, hay instrumentos de poder nacional, que al nivel de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional, también que era un nivel operacional, esta Fuerza de Seguridad Interinstitucional manejaba un nivel operacional, había que considerar los instrumentos de poder nacional también. Y eso hay que hacerle entender a las otras agencias. Nosotros como militares a veces lo entendemos, pero hay algunas agencias que no lo entienden. E incluso hay algunos militares que también no entendemos que hay que involucrar a ciertos niveles los instrumentos de poder nacional. También tenía que haber unidad de esfuerzo en eso. Siguiente. La siguiente. La inteligencia. A veces somos celosos con la inteligencia. A lo interno es de las fuerzas militares. Imaginémonos con otras agencias también. Y eso lo vivimos nosotros. La desconfianza. Quizá la Policía Nacional no tenía confianza en las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no tenían confianza en la Policía Nacional. O en el Ministerio Público. Y así. Había que coordinar todo eso. Había que considerar esos esfuerzos de inteligencia. Y logramos hacerlo. Pero claro, falta todavía. Falta más todavía. Falta generar más confianza. Pero era una de las consideraciones que teníamos que tomar. El esfuerzo de inteligencia. Siguiente. También la orientación de procedimientos. El Ministerio Público tiene sus procedimientos, la Corte Suprema de Justicia tiene sus procedimientos y las otras instituciones tienen sus procedimientos para poder operar o para poder llevar a cabo sus actividades. Entonces, se requería de poder coordinar y sincronizar todos esos procedimientos para que las operaciones salieran mejor o para lograr los objetivos de acuerdo como estábamos planificando lograrlos. Entonces, se requería que los participantes estuvieran bien representados por gente que entendiera de qué se trataba, de qué se iba a tratar este esfuerzo, de que comprendieran también la situación del problema. Nosotros lo entendíamos, pero había algunos miembros de algunas instituciones que no entendían el tamaño del problema que había aquí en Honduras. Había que trazarse metas también. Las metas de una de las instituciones tenían que ser la misma meta del resto. Había que hacer entender eso. Entonces, todos esos procedimientos de una u otra institución teníamos que coordinarlos, teníamos que sincronizarlos, de tal manera que todo el mundo estuviéramos en el mismo sentir, con el mismo pensar. Siguiente. La organización de la fuerza. Nosotros estamos acostumbrados y nos enseñan en las escuelas, en los diferentes centros de estudio, a organizar nuestra fuerza. En el caso del ejército, cómo organizar una fuerza en el ejército, en la fuerza aérea, cómo organizar la fuerza en las fuerzas aéreas o en la marina. Pero había que organizar esta fuerza interinstitucional también. Había que hacerlo. Y esa era también una consideración. Siguiente. Sabíamos que era una guerra asimétrica, no era una guerra convencional, no era una guerra de guerrillas, era una guerra asimétrica. ¿A qué nos íbamos a enfrentar? Grupos pequeños, grupos que están en medio de la población. Disparan, se ocultan, no están las armas. O sea, era una situación que nos íbamos a enfrentar que no estábamos acostumbrados nosotros los militares, principalmente, a este tipo de guerra asimétrica. Siguiente. Legitimidad. Ver militares en las calles no es normal a veces. Y sabemos que hay algunos países que tienen una restricción. Nosotros en Honduras, la Constitución de la República nos da la facultad de poder apoyar a otras instituciones, ya sea en desastres naturales o sea en tareas de seguridad pública. Nuestra Constitución nos da esa facultad. Y por lo tanto, la legitimidad sabíamos que no nos iba a costar mucho, andando los militares ahí. Las otras instituciones, quizá el Ministerio Público y las otras agencias, ya es normal.
pero ya ver militares, aunque nuestra Constitución nos da esa facultad y en años anteriores habíamos apoyado a la Policía Nacional, el tamaño de la fuerza que íbamos a involucrar en esta operación Morazán no era de 100 soldados, 200 soldados, iba a ser una fuerza grande, una fuerza grande. Entonces teníamos que considerar la legitimidad. Y lo pudimos ver, se notaba y la gente se expresaba de que estaba muy contenta con que los militares anduviéramos en las calles, que los militares estuviéramos protegiendo barrios, colonias, que estuviéramos trabajando fuerte en contra del narcotráfico y otros delitos. Muestra de ello era cuando desfilábamos en las fiestas patrias, la gente aplaudía cuando entraban los militares. En las calles la gente se sentía muy contenta, la gente a los soldados les daba comida, les daba agua. Entonces, habían algunos indicadores que nos daban lugar a sentir de que sí, la población aprobaba que los militares estuviéramos en las calles. Aparte de que el señor presidente de la República consideró de que para el problema que nosotros teníamos aquí en Honduras era necesario que los militares, en vez de que estuviéramos encerrados en los cuarteles, que estuviéramos en la calle, dando soluciones, aportando y apoyando a la Policía Nacional y a otras instituciones a poder reducir el problema a lo que nos estamos enfrentando. Siguiente. Las acciones letales y no letales. Sabemos que cuando hay una guerra convencional o una guerra de guerrillas, hay un enemigo identificado y se dispara. Pero aquí es diferente. El enemigo está ahí, la amenaza está ahí, en la población. No es fácil. No es fácil poder identificar a alguien, tener que disparar. Le disparan, como les decía anteriormente, disparaban, se metían a las casas y costaba identificar. Y hay algunas cosas en que la ley, a veces las leyes no, como que favorecieran al delincuente. A veces uno pensara eso, pero la ley es la ley, carnos en la ley. E incluso cuando, a medida fue pasando el tiempo, desde Fusina salieron algunas recomendaciones hacia el órgano superior de Fusina, que lo vamos a ver también en la orgánica, acerca de cambios en la ley que pudieran favorecer a la autoridad, no favorecer al delincuente. No era fácil disparar. Nuestros soldados había que prepararlos. Habían otras agencias que estaban acostumbrados a esto, la Policía Nacional se entrena para esto, se prepara para esto, pero nosotros los militares no. Teníamos que preparar a nuestros soldados para que no violaran derechos humanos, y eso fue muy importante. Y todavía lo seguimos haciendo, preparando a nuestros soldados en la no violación de derechos humanos. Cuándo disparar y cuándo no disparar. Siguiente. Las reglas de enfrentamiento bien elaboradas también. Personal especialista elaboró las reglas de enfrentamiento clave para las operaciones y todos lo sabemos. Reglas de enfrentamiento bien definidas, de tal manera que el soldado, que el policía nacional, que el del Ministerio Público, que también está ahí, supiera cuándo tenía que disparar, cuándo tenía que hacer uso de su arma de reglamento, el uso de la fuerza racional. Entonces, reglas de enfrentamiento bien definidas. Y había, entra por vía aérea, por vía marítima y por vía terrestre. Entonces teníamos que tener también prácticamente una fuerza conjunta en la cual pues estaban los componentes aéreos y naval. Este organismo interinstitucional de planificación estratégica, si lo vemos también está en los manuales norteamericanos, creo que está en el JP5, en el JP50. Todo eso lo vimos. ¿Y cómo lo adaptamos a lo nuestro? Allá es con estados mayores y comandantes jefes de Estado Mayor de Servicios, según la doctrina. Pero nosotros lo adaptamos a que allí debería haber en ese estado, en ese organismo, también personal de las otras instituciones. Y ahí en este organismo interinstitucional de planificación estratégica, ahí está el jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el director de la Policía Nacional, el fiscal adjunto o director de fiscales del Ministerio Público, el subdirector de Migración, el director de Inteligencia del Estado,
y algunos representantes de la Corte Suprema de Justicia, de niveles de mando ya altos. Ahí. ¿Por qué? Porque a nivel de las fuerzas de tarea, a nivel de nosotros aquí, de las fuerzas de tarea interinstitucionales, a nivel de todo esto, estamos coordinando bien. Pero a esos niveles que le hablo, de jefe de Estado Mayor Conjunto, director de la policía, fiscal adjunto, director de fiscales, las coordinaciones no estaban bien. Y había un vacío. Por eso les dije al inicio que este organismo de planificación estratégica interinstitucional surge después. Miramos que había un vacío y ahora ya está ese organismo interinstitucional de planificación estratégica. Y las operaciones que se están llevando mucho mejor y las coordinaciones son mejores, porque tanto la cabeza de las instituciones están de acuerdo como el resto de los comandantes que están en los niveles tácticos están de acuerdo. Todos vamos hablando, como quien dice, hacia una misma meta. Siguiente. Esta fue la misión de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional, ya una vez hecho la planificación interagencial, conjunta e interagencial, esta fue la misión que fue aprobada. Y algo importante, el respeto de los derechos humanos. El respeto de los derechos humanos. Les voy a decir que muchos pensaron que si los militares estábamos en las calles iba a haber cualquier cantidad de violación de derechos humanos. Pero no fue así. Porque nuestros lados, tanto en el ejército, que son las fuerzas, los servicios, que son los que le dan el sostenimiento, el adiestramiento, todos nos preparamos para que nuestros soldados estuvieran con las capacidades y pensaran, más las reglas de enfrentamiento, de que no debían violar los derechos humanos. Y también los procedimientos legales vigentes, enmarcados en ley, todo enmarcado en ley. Siguiente. Una intención. Esta es la intención. Y algo importante, el éxito. Y lo que el presidente quería, lo que el señor presidente lo dijo. Realizar una planificación y coordinación detallada con todos los operadores de justicia y otros entes gubernamentales para hacer uso efectivo y sincronizado de todos los recursos del Estado. La intención es clave. Y así lo hicimos. Hicimos nuestra planificación interagencial basada en esta intención. Todo debe estar coordinado. Y repito, no ha sido fácil, no fue fácil. Estar coordinando con fiscales. El Ministerio Público asignó 24 fiscales del Ministerio Público a esta Fuerza de Seguridad Interinstitucional. Uno por cada departamento, y en los departamentos más críticos, como Francisco Morazán y Cortés, que lo vamos a ver en el mapa también, ahí teníamos un poquito más de fiscales, porque eran los departamentos más críticos. Y no era fácil estar coordinando con fiscales. Y el mando lo tenía un militar, de todo. Pero allá en las fuerzas de tarea interinstitucional, en cada departamento, el mando era un mando coordinado. El militar no estaba sobre el policía, ni el policía sobre el militar, ni el fiscal sobre el policía, sino que era un mando coordinado de las autoridades más altas en cada fuerza de seguridad interinstitucional. Siguiente. Algunas fases, 4 fases, planificamos las 4 fases. Una fase de configuración, que era la primera fase, y esta fase, les voy a decir que comenzó cuando el presidente resulta electo. Él pide autorización al presidente que estaba en ese momento para que le preste a las autoridades que iban a estar involucrados en esto. Entonces el presidente lo autoriza porque él ya iba a comenzar a dar directrices de qué es lo que quería él en su gobierno. Y nos reunió y comenzamos a trabajar. Por eso es que aquí aparece el 10 de diciembre del 2013. 10 de diciembre del 2013. Él todavía no había asumido. Asumió hasta el 27 de enero. Pero en esta fecha, desde el 10 de diciembre hasta el 27 de enero, comenzamos con esta fase de lo que era la fase de configuración y disuasión. Con algunas de las tareas.
algunas de las tareas de las más importantes, con las apreciaciones, análisis de la misión, el equipamiento, entrenamiento, identificar centros de gravedad por medio de la inteligencia, el despliegue de las fuerzas y otra serie de tareas. El 27 de enero toma la iniciativa, comienza la operación Morazán, cuando él da el mando en el estadio de que dé inicio a la operación Morazán con Fusina, y en esta fase pues ya hay allanamientos, ya hay saturaciones, capturas, decomisos de contrabando, etcétera, etcétera, detención de inmigrantes y otras que están en esta fase. Siguiente. Retrocédame por favor la lámina anterior. Esta fase se da desde el 27 de enero hasta el 7 de mayo, son los primeros 100 días de gobierno. En nuestros países se evalúan los primeros 100 días de gobierno. Y había que evaluar el trabajo en materia de seguridad de esa Fuerza de Seguridad Interinstitucional. Así como se evalúa la Secretaría de Educación, el Ministerio de Deportes, el Ministerio de Ganadería y Agricultura, todos esos ministerios se evalúan. Había que evaluar en esos primeros 100 días también a esta Fuerza de Seguridad Interinstitucional. Siguiente. Luego entramos a la otra fase, que era la fase de dominación. Ya las capturas son más selectivas, los allanamientos se vuelven masivos. Ya eran allanamientos en masa, no solo de una casa, sino que eran cuadras completas de allanamientos. Liberación de sectores, porque habían sectores que estaban tomados por la delincuencia, por los pandilleros, por los mareros. Había que tomar el control de nuevo. Los planes de desarrollo social también con las otras instituciones del gobierno, que también tenían que ver con lo social, y comienza a trabajarse en esta fase de dominación. Y al final, la fase de estabilización y ejecución de la autoridad civil. ¿Por qué le llamamos así? Aparte que está en la doctrina, lo pudimos adaptar porque habían sectores que estaban en manos de la delincuencia. Las autoridades de la colonia, del barrio, el municipio, incluyendo municipios con un alcalde, estaban manejados por delincuentes y se hacía lo que el delincuente decía. Había que liberar algunos sectores. Entonces, en eso estamos todavía en algunos lugares aquí en Honduras, estamos todavía en esta fase. Y en otros lugares estamos en esta fase, porque han sido liberados sectores y ya se están dando algunos indicadores que nos muestran pues, de que vamos ya camino a lo que es el logro de la paz y la tranquilidad. Siguiente. Si miramos el mapa de Honduras, aquí están todas las FTIS, las Fuerzas de Seguridad Interinstitucional en cada departamento. Aquí hay 18 departamentos con islas de la bahía. En cada departamento de Honduras, tal como está la orgánica, en la organización, hay una Fuerza de Tarea Interinstitucional con representantes de las diferentes instituciones. Tenemos también un escudo aéreo, porque la droga, por aquí se venía la droga, por esto de aquí, todo este mar. Conformamos un escudo aéreo, un escudo naval, un escudo terrestre también en todo lo que es alrededor de nuestro país. Y estamos todos involucrados. Siguiente. Este es el departamento de La Mosquitia. Si le damos para atrás en la lámina anterior, este departamento que está aquí, este departamento, era uno de los departamentos más críticos. Démosle a la anterior. Aquí conformamos una fuerza grande para este departamento porque por aquí es donde la droga entraba más. Por aquí entraba más droga. Era cualquier cantidad de droga que entraba por ahí. Conformamos esta fuerza, esta FTIS, esta Fuerza de Tarea Interinstitucional, la fortalecimos, cambiamos muchos patrones, estamos haciendo relevos de todo este personal que está aquí cada mes, porque se contaminaban. Es un departamento que estaba abandonado, pero el señor presidente dijo, no, este departamento no puede seguir así. Y ahora ya hay obras, se están desarrollando obras sociales, más tropas, más policías, y esto está más fortalecido este departamento. Cada mes estamos relevando a nuestra gente, los norteamericanos nos apoyan con algunos medios aéreos para transportar a nuestra gente, nos apoyan también para el transporte de personal, nada más. Y
y cada mes por la contaminación. Y nos ha dado muy buenos resultados, muy buenos resultados. El soldado no tiene espacio para tiempo para poder contaminar, porque llega, hace lo que tiene que hacer y al mes lo están relevando. Lo están relevando. Siguiente. Conformamos la Fuerza de Tarea Maya Chortí, que está en frontera con la República de Guatemala. La Fuerza de Tarea Maya Chortí es un esfuerzo que hay ahí en esta frontera. Guatemala tiene una Fuerza de Tarea Chortí que está en su sector fronterizo con Honduras y nosotros tenemos aquí también y se trabaja de manera coordinada. Muy buenos resultados nos ha dado esta Fuerza de Tarea y estamos viendo la posibilidad de conformar una fuerza de tarea también con la República de El Salvador, porque El Salvador ya tiene una fuerza, un comando Zumpul, que lo hemos hablado en el marco de la CEFAC, y nosotros también estamos ya haciendo las recomendaciones respectivas para conformar una fuerza de tarea, así como la Maya Chortí en este sector de nuestro territorio. Con la República de Nicaragua estamos desarrollando también aquí a lo largo de la frontera, precisamente en estos días, estamos desarrollando una operación que se llama Operación Morazán-Sandino o Sandino-Morazán, también para poder minimizar los delitos en todo lo que es nuestra frontera. Ahorita hay operaciones ahí. Siguiente. Este es el escudo terrestre que tenemos en todo nuestro territorio, una serie de destacamentos que tenemos puestos de observación. Siguiente. El escudo aéreo. Este es el escudo aéreo que también tenemos. El escudo naval, el siguiente. El escudo de la Marina. Siguiente. Y algunos resultados que tenemos de la operación. Veamos. Todas estas operaciones nos han dado con estos resultados hasta el momento. Esto que ustedes pueden ver. Se han capturado más de 46,000 personas, detenido más de 46,000 personas cometiendo delitos. En cada año, ustedes pueden ver en cada año la cantidad de detenidos que han habido y las causas por cuales han sido detenidos o capturados. Siguiente. Los medios de transporte también que han sido incautados. Hemos incautado medios navales, terrestres, también aéreos, helicópteros, algunos aviones que estaban siendo utilizados para el transporte de droga. Siguiente. También más resultados aquí de actividades que se han hecho. Cocaína hemos decomisado 13,996 kilos, tanto en lo terrestre, en lo marítimo, también dinero en dólares, son también resultados. Siguiente. Armas, miren cuántas armas hemos decomisado. 6,698 armas, porque hasta el día de hoy pasa todavía de esta cantidad. Podemos armar ahí 2 brigadas, quizás, un poquito más de 2 brigadas con todas esas armas. Granadas de fragmentación, municiones. Siguiente. Algo importante, la reducción de los homicidios ha sido muy importante para nosotros. Comenzamos en el 2012 teníamos una tasa por cada 100,000 habitantes de 86 homicidios por cada 100,000 habitantes. Hay metas también que están dentro del Plan Morazán, las metas que nos hemos fijado, y hemos reducido grandemente lo que es la tasa de homicidios. Esto es hasta el mes de junio, o sea que en el 2014, hasta el mes de junio, teníamos esto. En el 2015, hasta el mes de junio, hasta el 20, teníamos esta cantidad, y así, vamos reduciendo. Más o menos hay un promedio anual de más de 600 homicidios, ¿verdad, Vané? Más de 600 homicidios que vamos reduciendo por años. Entonces, ha sido unos resultados
pero fabulosos con el trabajo que se ha hecho interagencial. Siguiente. Las pistas, estas pistas, varias clandestinas de aterrizaje. En ese departamento que le mostré, gracias a Dios, ahí había muchas áreas clandestinas de aterrizaje. Hemos destruido, hasta el día de hoy, ayer se destruyeron 2, 120 áreas clandestinas de aterrizaje. En ese departamento, de gracias a Dios, y otros departamentos. Pero en los que más se ha destruido es en el departamento, de gracias a Dios. Y esto ha generado que los narcotraficantes busquen otros lados para irse. Hemos reducido mucho el paso de la droga por eso. Siguiente. Bien importante estos datos, miren. Estas son la cantidad de misiones que hemos hecho. 667.690 misiones. Desde que comenzamos en el 2014. 667.690 misiones. O sea, ¿qué es una misión? Desde sale una patrulla de Policía Nacional a hacer vigilancia a una calle de que sale de su base, ya es una misión. Ya hay riesgo. Una patrulla de soldados, una patrulla combinada de soldados y policías. Operaciones de allanamientos, operaciones de saturaciones, vuelos, patrullaje en el mar. Se han gastado grandes cantidades de recursos, que con el presupuesto nacional no hubiéramos podido. Aquí se implementó algo que tienen otros países, creo que es Colombia, no sé quién lo tiene, con la tasa de seguridad nacional, no sé qué país lo tienen. Así, con ese apoyo presupuestario, nosotros hemos podido hacer todas estas misiones. Y miren las fallas en las operaciones. A pie, todo lo que tiene que ver con patrullas a pie, de todo esto, la efectividad ha sido 99.99, esto es lo que ha habido de fallas. Lo mismo en los patrullajes móviles, en vehículos, lo que más ha habido son accidentes, porque sí hay movimiento. Ustedes van a barrios y colonias críticos, van a ver un movimiento tremendo de policías nacionales, de policías militares, de soldados, y ahí están las otras agencias, miembros del Ministerio Público, porque tienen una agencia que se llama Agencia de la ATIC, significa Agencia Técnica de Investigación Criminal. Agencia Técnica de Investigación Criminal. Sí, la ATIC, van a ver de las diferentes agencias ahí. Todas esas son misiones. Y lo que ha habido de fallas. Patrullajes marítimos, 0.11 en fallas. Operaciones aéreas, 0. Y esto yo le doy la honra y gloria a Dios, como lo dije en la primera lámina. Les voy a decir, miren, a veces se arman unas balaceras. Aquí está mi comisionado Vanés, que no me deja mentir. Entre soldados contra pandilleros o delincuentes, o Policía Nacional contra delincuentes. Y no han habido muertos en combate. ¿Sí o no, Vanés? Cierto, pues. No ha habido muertos. Tal vez rozones de bala. De los delincuentes sí hay muertos. Pero nuestros soldados son balaceras, o sea, tiros tras tiros y nuestros soldados están bien, nuestros policías están bien. Los muertos que han habido son muertos por cuestiones administrativas. Tal vez anda su día libre y en su motocicleta y tiene un accidente o algo pasa. Pero en combate nosotros no hemos tenido muertos. Gracias a Dios. Y lógicamente a la planificación y a la coordinación que ha habido con las diferentes agencias. Entonces, las fallas, y les había dicho yo que muchos pensaban que los militares saliendo a las calles íbamos a cometer cualquier cantidad de violaciones humanas. Dentro de estas fallas, ahí están algunas de las violaciones de derechos humanos. Y les voy a decir porque aquí no vamos a mentir, sí han habido violaciones de derechos humanos, pero los que han violado los derechos humanos están presos. Se les pone la orden de los juzgados competentes y están presos. Y ahí están siendo juzgados. Porque también era parte del plan, es decir, el que cometa un ilícito, una violación de derechos humanos, tiene que ser entregado
a la orden de los tribunales competentes. Y eso es lo que hemos hecho. No vamos a tapar nosotros a nadie, ningún miembro de la Policía Nacional, del militar o de quien sea, de cualquiera de las instituciones, no le vamos a tapar algún delito, a cubrir algún delito. Va a ser entregado, y lo hemos hecho cuando se dio, han sido entregados a los tribunales competentes. Y ahí están dentro de algunas de las fallas, Siguiente. Como conclusión, la ejecución de la operación Morazán ha generado un nuevo escenario. Los delincuentes están buscando otras vías alternas para seguir cometiendo sus ilícitos. Y las estadísticas también reflejan una gran disminución. Las estadísticas nos dicen, y estas estadísticas están, tienen conocimiento algunos organismos internacionales de cuáles son las estadísticas, y nosotros los hondureños estamos superando cada día más el problema de la delincuencia. Falta mucho por hacer, pero también tenemos claro que solo militares, o solo policías, o solo Ministerio Público, o solo jueces, no iban a resolver el problema. Es necesario la participación de las diferentes agencias, de las diferentes instituciones, operadores de justicia, para poder hacerle frente a los problemas en materia de seguridad. También, si es de desastres naturales u otros problemas que tenemos en nuestros países, es necesaria también la participación de algunos organismos gubernamentales, no gubernamentales, intergubernamentales, para darle solución a los problemas. Bien. Esta ha sido mi presentación. Estoy para las preguntas que quieran hacer. Quiero preguntar, creo. Bueno, muchísimas gracias, mi general Páez Escalante. Creo que su participación viene a profundizar aún más sus palabras más convincentes, puesto que hoy por la mañana escuchamos la disertación que hiciera mi general Sepúlveda, mi general Ramos Baptista, y coincidimos realmente que el esfuerzo interagencial, que ninguna guerra se gana solamente con una fuerza, es un esfuerzo mancomunado. Obviamente su tema era la guía de planificación interagencial. Mi general Páez Escalante, por su vasta experiencia como comandante de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional FUSINA, refleja en su presentación, y básicamente que lo que debemos de entender nosotros es que para considerar una guía de planificación estratégica en este tipo de operaciones, en primer lugar tenemos que entender que estas operaciones son sumamente complejas, que requieren de cooperación, como lo manifestó mi general Ramos Baptista, que deben de ser flexibles, que deben de ser legales, que deben de tener legitimidad, y esa legitimidad solamente se la da cuando tenemos varias fuerzas en conjunto operando simultáneamente. Por eso me gustaría a mí enfatizar en estos puntos, antes de que pasemos a las preguntas con mi general Páez Escalante, y que puede servir también para los grupos cuando hagan sus discusiones o sus análisis, que debemos de conocer de que estas operaciones interagenciales requieren de un sistema de inteligencia bien integrado. Debemos de conocer cómo conformar la fuerza. Adicionalmente, reconocer la legitimidad de las operaciones. No desconocer las reglas de empeñamiento. Consolidar una base doctrinal, es decir, tener un punto de partida. ¿Cómo estas fuerzas van a operar? El concepto de integración de todos los participantes, mi general lo expresó muy bien ahí. En un principio, nosotros nos integramos
pero no estábamos actuando o teniendo acciones integrales. Estábamos todos juntos, pero dentro de ese mismo grupo habían ciertas divergencias, y eso es lo que buscamos, el concepto de integración. Algo importante en este tipo de operaciones también es entender el enfoque político, estratégico, y en el caso nuestro, Honduras, que ponemos de ejemplo con la creación de la Policía Militar del Orden Público, que en un principio fue criticado no solamente por sectores dentro de nuestro país, sino también a nivel internacional. Pero hasta este momento la historia nos está dando la razón. ¿Y por qué la creación de esa fuerza de seguridad nacional, interinstitucional? Precisamente porque el resto de las instituciones no tenían la capacidad instalada para poder mantener ese clima de paz y tranquilidad que Honduras requiere. Y hoy podemos ver países como Francia que también tienen su ejército en las calles. ¿Por qué? Porque hay una amenaza latente que se llama terrorismo. Entonces, todas estas necesidades, todas estas amenazas van a diferir, si bien es cierto, en cada una de estas regiones, pero cada quien se reorganiza para dar una respuesta a la sociedad, porque eso es lo que la sociedad pide, respuestas. Importante también entender las relaciones, no solamente una relación de mando, sino una relación de apoyo. Y es aquí donde está el problema cuando conducimos estas operaciones interagenciales. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿quién está al mando de esa fuerza? Muchas veces la policía no quiere estar bajo el mando de los militares y también los militares bajo el mando de la policía. Entonces, mantener un criterio de mando unificado será sumamente importante. Contar con un liderazgo que sea genuino, unificado y coordinado. Y también es importante que consideremos que este tipo de operaciones deben de ser conducidas por fases. A nosotros nos ha dado grandes resultados. Desde un principio, como lo explicó mi general, y hablo así de esta forma porque también hemos estado involucrados en este tipo de operaciones y conocemos bien el fundamento y conocemos bien la organización y la ejecución de las operaciones. Y es que nuestro presidente, cuando visualizó ese problema, en primer lugar tuvo que definir si realmente era necesario que las fuerzas militares salieran de los cuarteles y que operaran en las calles. Y eso nos llevó a una fase de preparación de la fuerza. Preguntas como estas fueron muy importantes, saber si estábamos preparados para conducir las operaciones, si podíamos incurrir también en delitos de violación de derechos humanos. Y es así como el ejército actualmente se ha convertido en la fuerza de sostenimiento de estas operaciones, como doctrinalmente está escrito. El ejército provee todo el adiestramiento para que estos soldados puedan ser reinsertados en esas operaciones y pone a disposición todos sus recursos para que junto con el otro componente militar, que es la Policía Militar del Orden Público y la Policía Nacional, puedan ejecutar estas operaciones. General Páez Escalante, sabemos que su aportación ha sido grandiosa, una vasta experiencia. Hemos compartido ya con nuestros colegas de Brasil y de Colombia y coincidimos en los mismos criterios. Así es de que le agradecemos su participación. El resto de las delegaciones, pues también yo sé que tienen algunas inquietudes y tomémonos el tiempo para que podamos preguntar y que también podamos reforzar estos conceptos que hasta hoy hemos discutido. Por favor, mi coronel Mora. Sí, señor presidente. Excelente la presentación y mejor todavía aún la forma en que hemos visto que Honduras,
conduce a través de Fusina estas operaciones que no son para las que realmente nosotros los militares estamos entrenados y capacitados. Veo que en la disertación de mi general hay 3 aspectos fundamentales, que es la articulación que se produjo en el nivel estratégico y el ponerse de acuerdo en ese nivel, número 1, fundamental. Luego el respeto a los derechos humanos y las reglas de enfrentamiento. Sin embargo, tengo una pregunta. Muchas veces no basta la voluntad política expresada, sino que se deben hacer acciones para que esa voluntad se concretice y en lo que ustedes llaman organismo interinstitucional de planificación estratégica, esos líderes puedan todo empujar, vamos a llamar así, hacia una sola dirección. ¿Cómo Honduras logró que en ese nivel que usted mismo expresó había un vacío, pudieran manejarse como un grupo cohesionado y esa misma cohesión inclinarla hacia los estamentos subordinados? Muy bien. Antes de contestarle, el general Ponce también fue parte de Fusina, ¿no? Estuvo al mando de una región, la región noroccidental, cuando estábamos ahí, y conoce bien del tema. Al inicio le decía en la presentación, cuando les hice ver la orgánica, que las directrices surgían directamente del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional al comandante de Fusina, en este caso que era yo. El Consejo de Defensa, lo sabemos, ahí están los 3 presidentes de los poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, más los ministros de Defensa y Seguridad y el Fiscal General. Pero el jefe de Estado Mayor Conjunto, el director de la Policía Nacional, el director de Fiscales, que prácticamente es el Ejecutivo en el Ministerio Público, algunos concejales, se llaman concejales aquí, que están en la Corte Suprema de Justicia, y las otras instituciones que componían Fusina, no estaban al tanto, como lo estábamos los de la parte operacional, o los tácticos. Para dar un ejemplo, nosotros nos entendíamos en lo operacional y sabíamos cuáles eran las operaciones que íbamos a hacer. Pero el director de la policía o su Estado Mayor quizás giraban una instrucción directa a algún jefe policial de algún departamento para que hiciera alguna operación al margen de lo que era Fusina o la operación Morazán. Entonces había una distorsión que incluso podría llevar a veces hasta fratricidios, porque nosotros, los policías que estaban en Fusina, o los militares que estaban en Fusina, no nos dábamos cuenta de otras operaciones que se ordenaban desde un Estado Mayor policial, o que se podían ordenar desde un Estado Mayor militar, allá, del Estado Mayor Conjunto, o que del Ministerio Público, porque tiene la ATIC, la Agencia Técnica de Investigación Criminal, tal vez el fiscal general o el fiscal adjunto ordenaban o estaban al tanto de alguna operación que iban a hacer fuera del marco de Fusina. Entonces no había un entendimiento. Fue cuando nosotros, en el Estado Mayor Interinstitucional de Fusina, nos fuimos dando cuenta de que había un vacío ahí. Nosotros estábamos de acuerdo abajo. En el Consejo de Defensa también, porque salían directrices de allá. Pero en ese nivel intermedio de jefes, como el jefe de Estado Mayor Conjunto, director de la policía, sus estados mayores, y también el Ministerio Público y otros, ahí no había una coordinación. Ahora no, ahora sí existe. No se reúnen todas las semanas, pero sí hay reuniones periódicas donde se tratan algunos temas
y se giran algunas directrices, siempre utilizando la directriz del Consejo de Defensa, la toma ese organismo interinstitucional de planificación estratégica y luego va al comandante de Fusina. Ya todo está más coordinado. Así nos dimos cuenta nosotros de que había un vacío. Surgían operaciones que en Fusina no nos dábamos cuenta, porque venían ordenadas de la escala de mando que estaba arriba de Fusina, de lo que era el mando operacional. Creo que por aquí había una pregunta. Sí. Mi coronel de Panamá, proceda. Primero, pues, agradecerle por su notable, brillante y profunda exposición. Tengo dos preguntas que hacerle. La primera es que como Fusina es un organismo que integra las capacidades de diversas instituciones con el fin de lograr un objetivo operacional, ¿cómo llevan a cabo la planificación presupuestaria para sostener las operaciones de largo plazo? Es decir, porque evidentemente cada institución coloca sus recursos, pero habiendo una planificación estratégica, un organismo que lleva a cabo una medición de los riesgos que tiene el país a largo plazo, probablemente se requiera unos recursos y una planificación presupuestaria que se sale de lo que cada institución normalmente lleva a cabo. Esa era una. Y la otra era que cómo logran mantener la confidencialidad de las operaciones, o que evidentemente las operaciones contra el crimen organizado hay un alto riesgo de filtración de los datos si se comparte a diversos niveles, ¿sí? ¿Cómo logran llevar a cabo esa seguridad de la información para evitar que se filtre hacia los grupos que se quieren neutralizar? Gracias, mi general. Bien, gracias. Con la primera pregunta, les había hablado de que con el presupuesto normal que tienen las instituciones no íbamos a hacer esta cantidad de misiones que pudimos ver ahí, más de 600.000 misiones. Porque a las 24 horas hay movimiento, en el mar, en el aire, en tierra. ¿Cuánto cuesta un vuelo? 1 hora de vuelo. O un patrullaje en una lancha. Normal. Pero en este caso, en estas operaciones, son muchos los patrullajes en el mar. Los carros, los vehículos, en tierra no paran. Solo cambian de conductor, de ahí están los vehículos, solo cambiando, y es cualquier cantidad de combustible que se gasta, repuestos, otras cosas. Entonces, se legisló para que hubiera una tasa de seguridad en el país. Colombia, Colombia creo que tiene eso, ¿no? No sé, alguien de Colombia. Un impuesto, sí. Es un impuesto, sí. Sí. Sin ese impuesto no íbamos a poder cumplir con las operaciones. Entonces, a cada institución se le asignó un presupuesto de ese impuesto. Aparte del presupuesto normal, hay un presupuesto asignado para las operaciones de Fusina, que sale de ese impuesto, de esa tasa de seguridad que se paga. Entonces, cada institución tiene un presupuesto para las operaciones que estamos haciendo en Fusina. Cada institución, de ese impuesto que se paga, que paga todo el país. Y con respecto a la información que se maneja en las diferentes instituciones y el grado de confiabilidad, les voy a decir, ese ha sido uno de los problemas más grandes que hemos tenido, la confianza, y lo hablamos también ahorita, la confianza. Y voy a hablar un poquito de la Policía Nacional. Sabemos, y todo el mundo sabe, hasta afuera saben también, que la Policía Nacional, nuestra Policía Nacional, ha tenido un problema y está ahorita todavía está en un proceso de depuración. Había una gran contaminación en la Policía Nacional, pero ahora, con las nuevas directrices del señor presidente, directas, la Policía Nacional ahora está depurándose y se está fortaleciendo. Pero durante ese proceso de fortalecimiento, entonces, ha habido una gran desconfianza. No es fácil que alguien de inteligencia de la Policía Nacional pudiera compartir inteligencia con alguna información con el militar o con el del Ministerio Público. Pero les voy a decir que
En Fusina pudimos minimizar la desconfianza, minimizar. Se hablaba directamente en las reuniones con respecto a esto, se ha hablado. Y no ha sido, ese ha sido uno de los obstáculos y de las barreras más grandes que se han tenido en Fusina. Tener que compartir información con otra institución, principalmente con la Policía Nacional, lo digo, porque estaba muy contaminada, ya se está descontaminando, ya está en el proceso de depuración, y eso ya los miembros de Policía Nacional que han quedado en los departamentos de inteligencia ya son más confiables y ahora podemos compartir un poquito más una serie de información, incluyendo también al Ministerio Público, que también había un poquito de desconfianza con el resto de las instituciones, pero ya estamos mejorando eso. No ha sido fácil, se lo digo, no ha sido fácil y todavía es una barrera, pero vamos avanzando y hemos hecho operaciones muy bien coordinadas y eso es una muestra, pues un indicador de que sí, hay más confianza, está habiendo más confianza. Sí. Mi general, yo creo que ahora sí podemos. La pregunta. Primero que nada quiero felicitarlo por una excelente presentación y más por el éxito de Fusina que ha tenido, obviamente. Tres interrogantes, mi general, si pudiera expandir un poquito. ¿Esta iniciativa tiene un carácter permanente o temporero? Y si es temporero, ¿qué determina la finalidad o éxito de esta misión? Número dos, me gustaría que elaborara un poquito sobre el adiestramiento que se hace para prepararse supongo que sea conjunto entre la policía y los militares, y cuáles son los éxitos de este adiestramiento conjunto, si es así que se hace. Y tercero, los éxitos que han tenido con las coordinaciones fronterizas entre las fronteras de un país y otro, cómo ha sido eso y si han tenido algunos retos que estén todavía tratando de solucionar. Gracias. Muy bien. Se me olvidó la primera. Temporal, Sí, esto es con carácter temporero o ok, Fusina, gracias. Fusina es temporal. Es temporal, no es para siempre. Es temporal. Ahora, la coordinación, la operación Morazán es temporal. Ahora, la coordinación entre las diferentes instituciones tiene que ser permanente. La Fuerza de Seguridad Interinstitucional, llevando a cabo la operación Morazán, es temporal. En una de las fases, ya en la última fase, en la fase de estabilidad, ahí está escrito en el plan el redespliegue de las fuerzas militares. O sea que nosotros no estamos pensando en quedarnos los militares toda la vida ahí. Aquí está considerado el redespliegue, ya cuando estén los indicadores en esa fase, y que cumplamos con nuestro estado final militar, entonces comienza el redespliegue de las fuerzas militares. Está considerado. Entonces es temporal como Fusina y Operación Morazán, pero las coordinaciones tienen que seguir. Porque los delincuentes, siempre va a haber delincuencia. ¿Qué país no tiene delincuentes? Unos más que otros, pero siempre hay. Entonces las coordinaciones, creo que esto ha sido un despegue para hacernos entender de que tenemos que estar coordinando siempre las diferentes instituciones para que haya paz y tranquilidad. Entonces es temporal. Con respecto al adiestramiento, como lo decía el general Ponce, las Fuerzas Armadas estamos entrenando para este escenario, sin descuidar el otro escenario, para los cuales estamos formados los militares. Pero sí hay una gran parte, un porcentaje grande de nuestro adiestramiento al escenario que estamos viviendo, a este escenario. Es como los norteamericanos. Cuando llegaron a Vietnam, no se esperaban que iban a tener lo que tuvieron ahí. Luego fueron a Irak y en la fase de estabilidad no esperaban lo que iban a encontrar ahí. Hubieron más muertos en la fase de estabilidad y reconstrucción que en la propia, en las primeras fases.
Entonces, viene la preparación para el escenario que está viviendo. Nosotros nos estamos preparando para este escenario como militares. Y han dado muy buenos resultados ese adiestramiento que han llevado nuestros soldados. En las diferentes áreas, tanto en el mar, en el aire, en tierra. Y hay adiestramiento también, entrenamiento con las otras instituciones, combinados con las otras instituciones. Por ejemplo, policías y soldados reciben adiestramiento del Ministerio Público, ¿verdad?, que tiene que ver con la parte legal. También reciben adiestramiento juntos con organizaciones de derechos humanos, porque sí hemos hecho énfasis, mucho énfasis en derechos humanos, para no violar los derechos humanos. Eso es todo entrenamiento, toda capacitación en todos los niveles, lleva un segmento en la currícula de derechos humanos. Entonces, por eso, de la cantidad de misiones que hemos tenido, es mínimo una violación de derechos humanos, y como les repito, los que lo han hecho, que han violado derechos humanos, están presos. Y las operaciones coordinadas con otros países, en el caso de Guatemala, tenemos una operación con Guatemala ahí en las fronteras, con dos fuerzas, que se llama la Maya Chortí, la Fuerza Maya Chortí, que es interinstitucional también. En esa fuerza interinstitucional que está con Guatemala, tanto Guatemala como Honduras, tienen también fiscales, tienen también policías, militares y de otras instituciones. O sea, muy bien. Y con Nicaragua también hacemos operaciones que le llamamos Operación Morazán Sandino. Ya es la cuarta que estamos actualmente ahorita con Nicaragua haciendo esta operación, ¿verdad, mi coronel? Ya con muy buenos resultados también en las diferentes operaciones, y ahorita también están habiendo muy buenos resultados. O sea que hay muy buena coordinación con los diferentes países. Y también les decía que con El Salvador, ellos tienen el Comando Zumpul. Nosotros aquí estamos recomendando también crear una fuerza para que con el Comando Zumpul en esa frontera se desarrollen operaciones binacionales. ¿No? Sí. Mi pregunta es un poco más, bastante simple. Ese número impresionante de procedimientos, detenidos, incautaciones de bienes, armas, ¿tiene su correlato con los procesamientos o condenas efectivas de la justicia? Me refiero a si ese número también se relaciona con condenas efectivas, porque muchas veces es difícil proveer a la justicia de pruebas para que haya una condena efectiva. Sí. Muy buena pregunta. Eso ha sido un problema también para nosotros. Y esto es lo que ha generado que de Fusina, con los fiscales que tenemos y con los jueces que tenemos, nos reunimos y vemos ahí qué es lo que nos está afectando en materia legal, de que un delincuente se encuentra a veces con pruebas y allá un juez lo deja libre. Y por eso, en la ley, en el Código Procesal Penal, se han hecho algunos cambios, y todavía se siguen haciendo algunos cambios, porque pareciera que a veces la ley favorece al delincuente. Son más de 6.000 armas, y algunas de ellas sí se han utilizado como pruebas, y algunos están presos por esas armas que encontraron, pero otros están libres. Otros están libres, ¿por qué? Porque algo pasó en ese proceso judicial que hizo que el juez dictaminara que no podía ir preso el delincuente. ¿Verdad? Muy importante. Sí. Bueno. Muy bien, general, le agradecemos mucho por su presentación. Todas las preguntas han sido acertadas. No sé, por acá, mi coronel. Ok, muy bien, excelente, orientado a lo que es derechos humanos, fue sumamente explícito. Yo creo que esto a veces va a depender de qué es lo que realmente estamos viviendo en las regiones de las cuales nosotros venimos, para entender realmente la importancia que tiene este proceso interagencial. Pero plenamente seguro que con todas estas conferencias cada vez vamos afirmando más
de que sí, realmente es necesario que todos estemos juntos, porque juntos todo es posible. Y creo convincentemente que sí estamos obteniendo el provecho de este cónclave. Así es de que en aras del tiempo, mi general, muchísimas gracias por su presentación. Fue un gran honor tenerlo con nosotros. ¿Verdad? Por favor, les pido que le demos un aplauso. Dios nos bendiga. ¿Algún comentario, mi coronel? Si no, pues vamos a, señor maestro de ceremonia, proceda con lo que está estipulado. Mi general. I was just going to mention one thing. It was very interesting that I found the term respect for human rights explicit in the mission statement. And I think this is something that we can expound upon in the conference in the Dominican Republic, because my question would be, if that's in the mission statement, then how do you train for it, and then how do you measure the success of that? So I think that's something that we can take up later. Mi coronel Mora. Sí, solo totalmente de acuerdo con lo que plantea el secretario general permanente de la CEPSEA. Y en ese sentido, y a la pregunta que deja en el aire, es simplemente insertar los derechos humanos en lo que es la planificación en operaciones interagenciales, que es lo que vamos a ver en la República Dominicana en noviembre 28 hasta el 2 de diciembre. Muy bien, excelente. Con esto creo que damos por finalizado el proceso de preguntas y respuestas. Señor maestro de ceremonia. A continuación tendremos un receso de 30 minutos para tomar el coffee break en el foyer del Salón Concordia. Regresaremos para realizar las actividades a las 14:30 horas. Perdón, 16:30 horas, perdón. Gracias.